iniciamos este tema, los descensos de Jesús. Empezamos a hablar acerca de Jesucristo es el modelo nuestro a seguir. Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo es el que pues hizo todo lo que tenía que hacer en esta tierra para que usted y yo pudiéramos recibir salvación. Pero Él nos enseña mucho más que eso. El martes pasado hablábamos de que cuando Él caminó en esta tierra, Él mismo se paró y dijo, aprendan de mí. Si ustedes aprenden de mí, Él dijo, aprendan esto, a ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos aprender es, el ser humano tiene, fuera de Dios, el ser humano siempre va a tener problemas. Y nosotros hemos hablado durante pues mucho tiempo, y vamos a hablarlo cada que sea necesario. Nosotros somos entes o seres que tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Lo que nosotros logramos ver es el cuerpo, el espíritu y el alma son espirituales todo, pero normalmente la que tiene más problemas es el alma del ser humano. Porque en el alma pues se almacenan muchas cosas, se almacenan sobre todo las cosas dolorosas que nos pasan, pues va reflejada al alma cuando lo ofendieron, cuando lo traicionaron, cuando cualquier cosa que le haya pasado. Normalmente el ser humano le gusta guardar malos recuerdos en su alma. Y como va pasando el tiempo, pues llega un momento en donde el ser humano está contaminado por todos los problemas que tuvo, por lo que usted no se puede imaginar, se va contaminando. Y llega un momento en donde el ser humano camina amargado, camina con rencor, camina con odio, camina con muchas cosas. Y esa es una enfermedad que se va almacenando en el alma del ser humano. Viene Jesús a esta tierra y cuando Jesús está en esta tierra, Él hace un anuncio público para cada uno de nosotros. Todos aquellos que estéis trabajados, cargados, Él dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y hemos hablado durante mucho tiempo, el trabajo físico, los que trabajamos allá afuera y desempeñamos a veces quizá trabajos en la construcción, bueno, todo trabajo cansa, hasta estar sentado cansa. Pero el cansarse físicamente con una noche donde usted y yo durmamos unas 7 horas, al otro día nos levantamos con una fuerza preciosa. Pero el estar cargado en el alma no se consigue durmiendo, le cuento. Usted puede dormir 24 horas y no, el problema del alma no se va. El problema del alma es espiritual, el problema del alma es algo mucho más fuerte. Y Jesús se para y dice, si alguno está cargado, trabajado, cansado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar.
Y cuando aprenda a descansar, dice, te hago la invitación, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el ser humano logre encontrar ese equilibrio, dice, van a hallar descanso para vuestras almas. Y van a aprender que mi yugo es fácil y la carga es ligera. Entonces Jesús se para ahí. Dice que tenemos que aprender de él. Empezamos en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, la semana pasada, en donde el apóstol Pablo escribe y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí habíamos empezado el martes pasado y habíamos puesto ciertas bases de cómo Él, siendo Dios, pues no le importó ser Dios, no le importó su gloria, no le importó su grandeza, sino que Él tuvo que descender, tuvo que humillarse. Y hoy vamos a continuar esto, los descensos de Jesús. Como ya avanzamos un poquito, vamos a empezar. Siguiente, hijo, por favor. Entonces aquí ya le pusimos la eternidad pasada, vamos a ponerle aquí, bueno, acá eternidad. La eternidad no ha pasado, la eternidad es eternidad. Ahora vamos a ver los descensos de Jesús, su repercusión, porque hay un personaje, el único personaje en toda la palabra que él se atreve a decir, imítenme a mí, y van a estar imitando a Cristo. Entonces, podemos decir por los escritos, por lo que dejó la palabra del Señor para nosotros, podemos decir que hubo alguien en esta tierra que luchó por alcanzar una estatura, y ese es el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver, por eso le pusimos ahí lo que hizo Jesús, la repercusión que tuvo los eventos de Jesús en Pablo, y Pablo nos lo pasa a nosotros para que podamos seguir el caminar. Entonces, siguiente, hijo, por favor. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos ver, entender, es un esquema de estos descensos. Primeramente, es Dios, hablando del verbo, hablando de Jesús, es Dios. Filipenses dice que no le importó de ser Dios a tomar forma. O sea, hay lo vamos a ir desglosando poco a poco. Número 1, de ser Dios a tomar forma de Dios. Número 3, a tomar forma de siervo. Hay una versión que la vamos a ver también que dice que, creo que en unos discipulados hemos hablado la palabra siervo. Suena muy rico cuando le dice a usted, a los hermanos, siervo del Altísimo, ¿verdad que sí? Bien rico. Pero siervo quiere decir esclavo. Pero claro, si le decimos esclavo, nos dicen esclavo, como que ya no suena tan bonito, pero sí suena bonito siervo. Entonces vamos a ver, siendo Dios, toma forma de Dios, toma forma, son descensos, se va degradando, toma forma de siervo, toma forma de hombre, llega a la cruz del Calvario, muere, después de entregar el Espíritu entra a las profundidades, hay una maldición sobre él, porque ya está escrito en el Antiguo Testamento, Deuteronomio decía que maldito todo aquel que muriese en un madero. Entonces él va cumpliendo todo, llega al Hades y lo último llega al lago de fuego. Entonces, todo eso lo tenía que
consumar todo eso, lo tenía que realizar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo hace con muchos propósitos. Primero era salvar a una humanidad perdida. Segundo, que cada uno de nosotros aprendiéramos a descender, aprendiéramos a caminar como lo que somos en esta tierra, seres de barros. No podemos creernos más de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Tenemos que ser personas, como siempre lo hemos dicho, con los pies sobre la tierra. Siguiente, hijo, por favor. Entonces vamos a ir poco a poco viendo esto. Entonces lo primero, número 1, Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos descensos, este es el primer estado, y si ustedes lo podemos visualizar por lo que dice la palabra. Aquí existe Dios. Aquí existe el creador del universo, Elohim, Yahweh, como usted lo encuentre en diferentes versiones. Aquí está el ser, el creador de todo el universo. Aquí está el que no tiene, aquí no hay principio de nada. Porque cuando nosotros empezamos a ver lo de el proyecto salvación, el proyecto Jesús, Él inicia con: Él es el principio y el fin. La Aleph y la Tau, o el alfa y la omega. Entonces, pero aquí, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era ahí, en esa eternidad constante. En ciertas ocasiones hay personas que dicen: bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Nunca se ha preguntado? Dios es Dios. Porque si nosotros nos sentamos y de dónde surgió la mamá de Dios, y dónde está el papá de Dios, y quién lo hizo, Él es el autoexistente. Él es el ser soberano, creador de todo. Él es, punto. Cuando Moisés le pregunta: y si me preguntan quién te envía, le dice el Señor: yo soy, te envía, punto. El que es, el que era y el que será. Entonces vamos a un principio. Entonces vamos a ver cómo el propósito es que nosotros ubiquemos nuestra propia alma en esta tierra, que podamos ubicarnos nosotros en el concepto de Dios. Cuando nosotros estamos ubicados con Dios, cuando nosotros estamos en el diseño de Dios, no va a haber conflictos almáticos con nosotros, no vamos a tener problemas. El que encuentra su lugar en Dios, el diseño para el cual fue creado en Dios, hermano, ese descansa en Dios, ese camina tranquilo, ese ya no hay problema. Entonces, y Jesús nos lo enseña. Entonces este es el primer estado, y no se ha manifestado ningún descenso. Aún de aquí es donde iniciamos. O sea, vamos a iniciar de que Dios es Dios. El creador, el hebreo, o sea, los hermanos, ellos escriben así, porque la palabra Dios pues realmente no existe, viene de la palabra Deus, y hay un conflicto por ahí que es un demonio, pero nosotros no estamos invocando un demonio. Estamos invocando al creador del universo. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una mentalidad.
porque por ahí enseñan, dicen, no es que Deus o Dios no existe la palabra. No existe la palabra, y yo se lo he puesto en un montón de ejemplos. Hay gente que ni siquiera se llama su nombre, pero le quedó el apodo y lo entiende. Dios es sabio, Dios es soberano. No sé si me va siguiendo. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, el Código Real, no pone esto o pone la palabra Adón. ¿Qué quiere decir Señor? Entonces, si le dice usted Adón, si le dice Hashem, si le dice Yeshua, si le dice como usted le diga, Dios lo va a entender. Amén. Entonces, para que no se meta en conflictos. Ahora vamos a ver esta cita. El mismo verso en la versión Reina Valera 1865 dice: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces, aquí surge, cuando hablamos nosotros, ¿cuántos fuimos por lo menos a la escuela primaria? Entonces, cuando hablamos en la escuela primaria, nos enseñaron que hay un verbo, ¿está de acuerdo? Que hay un sujeto y un predicado, no predicador, ¿ok? Y en una oración, para que tenga cuerpo, para que pueda haber una comunicación, pues pueden faltar estos dos, pero si no hay esto, no hay comunicación. Entonces el verbo es la parte principal de la oración, así nos lo enseñaron, ¿está de acuerdo? Entonces sin verbo no hay proyecto, no hay nada. Entonces, hablando en español, cuando nosotros empezamos a ver esto, el verbo es Dios, pero podemos ver que el Código Real dice el Dabar de Elohim. Y aquí, ¿se acuerda que hemos hablado? El Dabar es el sentir, el anhelo de Dios, el deseo de Dios. Entonces vamos a trabajar. El verbo es Dios, era Dios. Pero para poderlo entender un poquito más, el verbo era el sentir, el anhelo de Dios. Por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar? Cuando usted va a un museo, cuando usted va a una ciudad, cuando usted va a ver, no sé, vamos a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, donde quiera, va usted al Teatro de Bellas Artes de su país, aquel edificio monumental, pero siempre ese edificio va a tener la firma del arquitecto, la firma del que lo hizo. Entonces, qué hermoso. ¿Quién lo hizo? Entonces se le atribuye al que lo hizo. Entonces viene el proyecto, porque el anhelo de Dios era que su creación lo conociera, que es darse a conocer a sus creaciones, no su creación, a sus creaciones. Entonces Dios desarrolla un proyecto, y es proyecto salvación, proyecto Jesús, o el proyecto Mesías. Entonces llega un momento en donde Él empieza a manifestarse, el apóstol Pablo, el apóstol Juan empiezan a recibir revelación, y empiezan ahora los escritos, y llega un momento en donde Juan escribe, dice: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Siguiente, hijo, por favor. Entonces vamos así poquito a poco. Filipenses capítulo 2, verso 6, donde nosotros iniciamos, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios, vamos a ver acá,
estando Él en la eternidad, aquí nadie ha llegado. Nosotros tenemos una mente muy fuerte, muy poderosa, podemos pensar muchas cosas, pero no podemos tener idea de esto. Por mucho que pensemos, aquí no podemos tener idea de lo que es. ¿Usted se puede imaginar a Dios aquí? ¿Y cómo se lo puede imaginar? Y usted dice, sentado en su trono. Sí, Apocalipsis dice que lo vieron sentado en su trono. ¿Se puede imaginar el trono? ¿Se puede imaginar ese ser espiritual o ese espíritu sentado? O sea, no hay. En inglés, el olam o la eternidad lo definen como the vanishing point. El punto en donde todo desaparece porque no podemos pensar, no hay computadora, no hay mente, no hay ser humano en esta tierra que puede decir, es que así es. Sería un mentiroso. Entonces, seguimos. Entonces, Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios. Entonces, aquí ya empieza un proceso de descenso. De ser Dios a ser en forma de Dios. Hay una diferencia. El enemigo quiso ser como Dios. ¿Está de acuerdo? Ya había un creador, ya había el jefe del universo, pero el enemigo dijo, yo voy a subir a su estrado, voy a irme por encima de las estrellas, voy a poner ahí mi solio, voy a poner ahí mi trono y voy a ser semejante o igual al Altísimo, pero ya había uno. ¿Me va siguiendo, verdad? Ya había uno. Entonces, de ser Dios a ser en forma de Dios. Aquí ya hubo una inmolación. Acá empezamos nosotros, aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí hay una inmolación. Nosotros hablamos del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Lo hemos hablado, lo hemos leído. Pero lo precioso de esto, que nosotros inmoláramos un cordero, matáramos, sacrificáramos un cordero, pues estuviéramos haciendo una inmolación de un animal. El animal va a llegar al altar del sacrificio, el animal va a llegar a donde lo tengamos que subir, porque el animal no sabe que lo va a matar. Simplemente lo conduce, lo mata y se acabó. Pero que haya una inmolación, un sacrificio, que te dejes matar, que tú digas, súbeme a mí, mátame a mí, eso tiene mucho que decir. O sea, es algo demasiado glorioso para que usted vaya entendiendo. Entonces, de ser Dios, ahora agarró un nivel más bajo, ser en forma de Dios, una inmolación. Aquí, entonces aquí, hace mucho tiempo, ¿se acuerdan que nosotros enseñábamos? Vamos a ver aquí, déjeme ver cómo le hacemos. ¿Cuántos creen que a Dios nadie lo ha visto? Y usted dice, Pastor, Moisés y ellos son teofanías, a Dios nadie lo ha visto. Y a ellos le dijeron, nadie puede ver a Dios a menos que se muera. Entonces, nadie lo ha visto. Entonces aquí hay un creador, aquí hay un creador. Pero cuando Él tiene que darse a conocer, tiene que surgir el plan Jesús, entonces tiene que Él que contraerse para que surja ahora uno, vamos a ponerle aquí, uno en forma de Dios. ¿Ok? Vamos. Aquí ya vemos que nosotros que hubo un sacrificio, que hubo algo que sucedió en el universo. La palabra, el cual siendo en forma de Dios, la palabra siendo, es la palabra 5225, juparjo, dice, de estar abajo,
calladamente existir mediante la idea de ajuste de las partes como subordinado, vivir. O sea, hubo una, pero no lo bajaron porque lo bajaron, le dieron golpe de estado, él dijo yo desciendo. Si el proyecto es salvar a la humanidad, yo bajo. Pero vas a perder tu esencia de Dios. No me importa. Porque mi deseo, mi anhelo, mi dabar es que me conozcan. Y vamos a manejarlo de esta manera. Quiero que ellos, mis creaciones, no estoy hablando de la tierra, estoy hablando de todas las creaciones que existen. ¿Por qué? Porque los científicos de la NASA andan buscando si hay vida en los planetas, hermanos. Donde quiera que Dios está, hay vida. Nosotros, los terrícolas o los seres humanos, estamos acostumbrados al oxígeno de la tierra. Estamos acostumbrados al sol. Estamos acostumbrados a tomar agua. Estamos acostumbrados a comer. Pero ¿usted cree que en otro planeta que no haya oxígeno pueda vivir otro tipo de seres? Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Y usted cree que todo el universo, que hay galaxias, que hay planetas, que hay otros sistemas, lo van a más poner de adorno? Todo el universo está lleno de vida. ¿Usted sí me entiende? Aquí nosotros, por misericordia, tenemos 80 años de vida y a veces hasta mal, ¿verdad? Pero nos traen con un propósito. Entonces vemos acá, Él decidió empezar a descender. Él decidió. Entonces forma, la palabra, no se aferró a tener o agarrar forma de Dios. La palabra forma es la palabra morfe, tal vez de forma, naturaleza, modificarse a un sistema o a lo que le han puesto. Por ejemplo, ¿saben ustedes que existen animales? Por ejemplo, el más conocido es el camaleón. ¿Sí lo conocen? Camaleón. Es un animal que tiene la facultad de agarrar la forma, más que nada el color que él desee. Entonces Jesucristo tuvo que descender, tuvo que tomar una posición que no le era para él, pero dijo, yo voy. Siguiente, hijo, por favor. Vamos rápido. Para entender esto podemos decir, esto nos habla de que aquí ya hubo un descenso de Jesús, de ser Dios a ser un subordinado, aunque con su misma naturaleza, es decir, el de un hijo que iba o que venía a cumplir el propósito del que lo envió. No sé si me va siguiendo acá. O sea, él dijo, ok, yo voy. ¿A qué vas? Al propósito que yo te estoy mandando. Por eso es que cuando Jesús caminó en esta tierra, le decía a los fariseos, le decía a los saduceos, le decía a las personas que lo confrontaban o que le hacían preguntas, le decía, lo que han escuchado de mí, lo recibí de mi Padre. Las palabras que han oído no son mías, son del que me envió. Entonces, se adaptó a ser subordinado. Siguiente, hijo, por favor. Entonces vamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del cosmos. Aquí, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando de la eternidad? Entonces, cuando Dios, cuando el Creador, cuando el Eterno, vamos a tratar de ponerlo. Eternidad. ¿Ok? En esa eternidad no hay cosmos, no hay universo, no hay nada. Está Él.
Sí, me va siguiendo. Pero llega un momento en donde tiene que aparecer el vasto cosmos, el universo. Cuando recibe el Cordero su primera inmolación. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el anhelo de Dios, me voy a compartir a mis creaciones. Pero siendo yo el que existe en sí mismo, yo personalmente no los puedo visitar. Donde quiera que yo vaya, todo explota, nadie soporta mi presencia. Entonces tengo que inmolarme. Ser Dios a tomar una forma de Dios. Entonces hay una inmolación. Por eso Apocalipsis dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de el mundo o del cosmos, el Cordero que fue inmolado desde la concepción del cosmos. Esto nos habla de la tremenda separación de la naturaleza divina, realmente de la esencia de lo que es el creador del universo. Imagínense la humillación que tuvo que sufrir él mismo. Porque una cosa es que, vamos a poner un ejemplo, una cosa es que alguien humille a alguien, pero que se autohumille, eso solo lo puede hacer Dios. Y quizá, ¿cómo le puedo explicar esto? ¿Usted cree que valió la pena que lo hayan salvado? ¿Sí? ¿Que él está satisfecho? ¿O que espere más? O sea, nosotros como ya recibimos salvación decimos, sí valió la pena. Claro, para nosotros. Pero ahora vámonos acá. De ser Dios, descender con el único propósito de alcanzarnos. Entonces, esto es lo glorioso del Evangelio. Si el Evangelio, si la salvación se vendiera, le cuento que nosotros no tuviésemos billete para eso. Imagínense, por ejemplo, hoy día, es un ejemplo tonto quizá. ¿Saben ustedes que hay un ricachón por ahí, un millonario que está, inclusive ahí salió un japonés ahí, no sé si vieron la noticia, diciendo que le paga a una mujer, no importa de qué parte del mundo sea, que se vaya a la luna. Él le paga el boleto, le paga el entrenamiento, le paga todo, pero con la única condición de que se case con ella. Entonces entrevistan a mujeres y dicen, ¿usted qué haría? Dice, no, yo no voy. Dice, pero le van a pagar todo y va, el tipo es millonario. Dice, ¿va a tener todo? No, yo no voy. ¿Y por qué? Dice, yo no estoy loca para ir a la luna, no de casarse, de ir a la luna y con billete. Imagínense nada más, no de la luna, descender de tu trono y bajar a la tierra y que digas, bueno, lo voy a hacer por amor, aunque aquellos todavía ni siquiera saben que yo existo. ¿Verdad que es precioso? Entonces seguimos. Siguiente hijo, por favor. ¿Se acuerda que le dije que vamos a estar trabajando Jesús y Pablo? Entonces vamos a trabajar acá. Entonces, primer descenso es
de ser Dios. Número 2, a tener forma. ¿Ok? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 13 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Entonces ahora viene Pablo, el apóstol Pablo, vamos a ponerlo por acá, apóstol Pablo, y ahora hace su carta de presentación. Y el apóstol Pablo dice, por si ustedes no me conocían, este soy yo. Y mi primera carta de presentación es de cómo yo desmedidamente perseguía a la iglesia para matarla. Como diciendo, ese era yo. Hechos capítulo 9, verso 1 dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, y usted conoce el siguiente verso, a pedir cartas para que le dieran todas las credenciales para poder hacer daño a la iglesia. Entonces Pablo, él dice, yo era un perseguidor. Mi trabajo era matar a los que profesaban la fe de Cristo. A los que me hablaban de Cristo, del Mesías, yo tenía que acabar con ellos, porque yo solo conozco un Dios, Elohim. Entonces, mire, entonces viene Pablo y empieza a presentarse. Siguiente, hijo, por favor. Regresemos ahora, vamos a estar trabajando de esta manera. Dice Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra aferrarse es la palabra, quiere decir apoderarse o aferrarse a algo. La palabra ser, hacer, darse a conocer, igual, es la palabra que quiere decir mediante la idea de parecerse, similar, igual, concordar. En pocas palabras, todo lo que él tenía, él no peleó para que se lo quitaran. Dijo, yo lo doy. Siguiente, hijo, por favor. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 22, verso 11, dice, pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, cuando él tiene el encuentro con Jesús, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. ¿Se acuerda cómo se presenta? Dice que ustedes no saben quién era yo. De cómo yo perseguía a la iglesia, de cómo yo los mataba, Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, aquí cambia todo. De ser el grande, ahora cambia toda la razón de ser de Pablo. De ser el que perseguía, de ser uno de los más influyentes para acabar con la iglesia, tiene un encuentro con el Señor. Ahora él que era el fuerte, el que era el grande, dice, me tomaron de la mano y me llevaron. No se aferró de seguir siendo el mismo, sino que se dejó llevar. ¿Cuándo me entienden? O sea, por eso, el ejemplo, él era un grande. En todo el conocimiento teológico, escritural, era una persona que tenía toda la capacidad, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, toda su vida cambió, todo su ser cambió. Y eso es lo que debería de suceder en nosotros. Tuvimos un encuentro con el Señor, empezar un cambio de tal manera, hermano, que nosotros deberíamos de cada uno ser guiados. No, pero, y más adelante, a ver si lo vemos, cuando él llegaba a predicar a las iglesias o cuando llegaba a las iglesias, los hermanos decían, pero ese no era el que perseguía a la iglesia. Y hermano, Pablo decía, sí era. Ya cambié. El encuentro que tuve con Jesús me cambió la vida. Es que un encuentro con Dios cambia todo. Hermano,
Yo les he dicho, leer, conocer versos bíblicos, es bonito. Pero tener un encuentro con Dios te cambia todo. Te cambia todo. Cuando tienes un verdadero encuentro con el Señor, como dice aquel, todo se derrumbó, todo. ¿Por qué? Porque cambia tu vida. Y ese es el propósito del Evangelio. No hay otro propósito que nos cambien a nosotros. Siguiente, hijo, por favor. De ser en forma de Dios a ser siervo. Entonces vamos a ver acá. Seguimos con la inmolación. Ya acá hay una inmolación. Venimos acá, de ser Dios a ser en forma de Dios. Número 3. Filipenses 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero mire lo que el Código Real dice, acá donde le digo esto es maravilloso poderlo entender. El Código Real en el mismo verso dice, más bien se vació a sí mismo, actuando como un esclavo semejante a los hombres. Siendo Dios, no se aferró y tomó forma de Dios. Pero viene el tercer nivel y ahora se hace siervo o esclavo. Dios, forma de Dios, pero el descenso, el tercer nivel es tomar forma de esclavo, de siervo. En vez de aferrarse, soy Dios, sigue descendiendo, sigue descendiendo, sigue descendiendo. Cuando nosotros, a ver si me entienden el ejemplo. Yo siempre pregunto, ¿se acuerdan cuando usted se convirtió al Evangelio? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de cuándo se convirtieron? ¿Sí? ¿Cuestionaba? ¿Se deleitaba? ¿Sí? Yo me acuerdo, hermano, mire, yo gracias a Dios acepté a Cristo en mi país, pero aquí es donde Dios me puso una regañada y empecé a buscar. El cansancio no era motivo para no asistir. El hambre no era motivo para no asistir. El sueño no era motivo para no asistir a los servicios, a las vigilias. No había motivo que me detuviera. Estaba ahí. El pastor decía, los domingos los quiero acá a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana yo estaba ahí. Yo tenía que pararme casi a las 2:30 porque yo tenía que ir a recoger 2 hermanos que no tenían transporte. Me paraba a las 2:30, me iba a recoger a uno, me iba a recoger al otro. A las 5:45 yo estaba en el parqueo de la iglesia esperando que abriera. Media vez se abría, empezábamos a llorar en el altar. A las 7 de la mañana nos íbamos al programa de radio, regresábamos del programa del radio, agarraba yo el van de la iglesia, me iba a recoger a los hermanos, después de que entrábamos al servicio, terminaba la alabanza, yo le daba clase a los jóvenes, después repartía a los hermanos y teníamos 2 servicios el domingo. Llegaba a la casa, comía, me bañaba y otra vez mi esposa le decía, mira, como todavía no estás arreglada, voy a recoger a los hermanos y de regreso te recojo a ti y nos vamos a la iglesia. Entonces, hermano, el domingo para mí era el día más glorioso para trabajar para el Señor, porque agarraba yo todo el día para trabajar. Ya llegaba yo como a las 11 de la noche a la casa. Aleluya, cansado, pero glorioso porque pude hacer un montón de cosas para Dios. Entonces el cansancio no es problema. Pero les hago la pregunta si se acuerda cuando recién se convirtió al Señor, porque son los días más gloriosos que nosotros vivimos en Dios.
Después uno ya aprende un poquito la palabra y sigue buscando del Señor. Y al ratito, hermano, como dice el apóstol Otto, ya está con desprecio y vemos la Biblia así. Claro, yo sé porque ya no ven bien, ¿verdad? Pero ya llega un momento, ay, vigilia, ay, otra vez vigilia, el pastor lo mismo, ya no es lo mismo. Ay, esto, no, que vayan los demás, nosotros quedamos. Además los vemos por Facebook. Estoy cansado. Entonces como que algo sucede en nosotros. No sé si le pasa eso, pero algo sucede. Acuérdese nada más de cuando se convirtió. Hermano, estaba contento, glorioso. Y ya como ya estamos grandes, ya somos maduros, ya conocemos la Biblia, tenemos varias versiones, ya no. Y Jesús nos enseña lo contrario. ¿Cuántos me siguen todavía sin que se enojen? Entonces mire esto, por favor. Filipenses 2:7, más bien se vació a sí mismo, actuando como un esclavo semejante a los hombres. Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Era grande o es grande nuestro Señor? Pero su grandeza nos enseña la humildad. Y esto, por eso es que Él dijo, aprendan de mí. Aprendan si quieren de Pablo, pero yo les digo, aprendan de mí. Y cuando lo único que tienen que aprender es humildes de corazón. Lo demás viene. Entonces tenemos que, este legado es el que nos tiene que motivar todos los días para servir, para amar a Dios, pero con una mente. Oiga, qué rápido se fue el tiempo. ¿Me regala 3 minutos? Solo 3. ¿Hay café hoy? No hay café hoy. Me regale 5 entonces. Ya le tomé 2 del café. No, yo pregunto. Porque... Entonces seguimos. Siguiente hijo, por favor. Por ejemplo, aquí, regrésate. Entonces ya vemos en esta etapa ya, aparece él y dice ahora, Dios, forma de Dios, ahora siervo o esclavo. Acá ya estoy sirviendo. Todo lo que existe lo hice yo. Pero me tocó la etapa de servir. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hay etapas, hay que bajarse. Siguiente hijo, por favor. Dame 4 minutos y medio. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y acá le pusimos esto, cuando sirvas a Dios, el mundo ya no te va a conocer. Si de verdad nos despojamos, lo que menos nos interesa es que el mundo nos conozca, pero que me conozca Él. Pero le puse la otra, a menos de que uno mismo busque ser reconocido. ¿Cuánto me entendieron? Por eso se escribe, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue. Mire, el mundo era de Él. Y luego sigue diciendo, y el mundo no le conoció. No era para que se pararan y dijeran, pues aquí yo soy el que hice todo y me respetan, es más, se postran. Claro. ¿Tenía derecho? Claro que tenía derecho. Pero no le conocieron. Entonces, cuando sirvas a Dios, el mundo no te va a conocer o no te va a reconocer. Pero te va a reconocer y te va a retribuir el que te llamó. Es lo único que tenemos que... Como por allá alguien me dijo, hermano pastor, ¿y cómo le hace para la renta? Bueno, si él llamó, él se va a encargar. Porque si no llamó él, vamos a sufrir. Pero él se va a encargar. Y esto es lo que tenemos que aprender. Él se encarga de todos. Tratemos todos los que estamos aquí de glorificar su nombre. El que tiene la bendición de servir, sirva con alegría de corazón. El premio lo da Él. Pastor, es que estoy cansado. El premio lo da Él. Yo le estoy sirviendo por misericordia desde 1989.
Y todavía no me muero de cansancio. Y de cansancio le aseguro, no nos morimos. De otra cosa quizás, pero de cansancio no. Porque Él en su palabra dice que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo la creo. El único que sabe bendecir es Dios. Regálame la otra, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Esto. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero aunque toma forma de hombre, no deja de ser siervo. Él dijo, consumado es. Y como dijo, consumado es, aquí lo vamos a dejar, pues quiero. O sea, es coincidencia nada más, ¿ok? Ahora, solo quiero que entienda esto. Jesús, el plan Jesús, el proyecto, no el plan, el proyecto Jesús. Caminó cronometradamente con el reloj del Padre. Él es un ejemplo, no voy a decir, pastor, ¿y dónde vio el reloj? Él decía, mañana me toca resucitar a Lázaro. Puntual. En 3 días le dijo a sus discípulos, todos se van a alarmar de mí, porque voy a ser detenido y voy a llegar a la cruz. Cronometradamente. Entonces el proyecto Jesús es lo más maravilloso que hay. Se acabó el tiempo. Vamos a orar. No sé si alguien tiene pregunta, alguna aportación, alguna duda. Esto ponle hasta aquí, hijo, por favor. Deja Marcos 10:45. Déjame ver Marcos 10:45. Marcos 10:45, ¿verdad? Ahí está. Vamos a orar, recordándoles, mis amados, los que están aquí, que el viernes tenemos vigilia, para que todo aquel que ya dispuso su corazón para estar en la vigilia, los esperamos acá. Vamos a estar orando, vamos a estar buscando la presencia de nuestro Dios. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te glorificamos, mi Dios. Gracias en esta noche por permitirnos haber llegado a este lugar. Y juntos, Dios amado, por tu palabra ser edificados, bendecidos, prosperados. Te pedimos, oh Dios bendito, en el nombre precioso de tu Hijo amado, que tú nos lleves, mi Dios, en esta hora, en el hueco de tu mano, que nos evites accidentes, alejes todo peligro de nuestro camino. Padre amado, te presentamos, mi Dios, en este momento. Si hay alguno de tus hijos, hogares, mi Dios, donde hay enfermedad, mi Dios, ese virus que está atacando, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, enviamos tu palabra, declaramos sanidad sobre los cuerpos, mi Dios amado. Reprendemos todo germen de enfermedad, reprendemos toda fiebre, reprendemos todo aquello, mi Dios, que esté afectando los cuerpos de tus hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús te presentamos, mi Dios amado, tus ofrendas, te presentamos tus diezmos, te presentamos tus primicias, mi Dios. De lo mucho que tú nos das, mi Dios amado, de eso te damos. Te pedimos también, oh Dios, que podamos llegar a casa con este gozo, con esta paz, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo del Señor dice amén. Que hay café, me dicen, para aquel que quiera tomar café. Bueno, ya conseguimos café, mire. Ahora pan no me pregunte.